Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Por eso el Señor te dice hoy, sé mudado en otro hombre, sé mudado en otro hombre, sé mudada en otra mujer, sé mudado en otro hombre. Miren, la palabra de Dios dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al 22. Está hablando, primero te voy a poner de contexto, esta carta del apóstol Pedro no está hablando de cualquier persona, está hablando de maestros de la palabra y de gente que se decía profeta de la palabra en ese tiempo. O sea, no está hablando de cualquiera, está hablando de gente que conocía la palabra, que conocía las escrituras. Así empieza el pasaje. Y miren lo que dice aquí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, está diciendo que esa gente ciertamente se habían escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, era gente que conocía las Escrituras, que conocía la salvación, que conocía la palabra. Pero luego dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Es una palabra muy fuerte. Y el Señor me hablaba el día viernes de lo siguiente. Me decía, pueden conocer la palabra, pueden haber hecho la oración de fe, pueden congregarse por muchos años, y todo esto es bueno. Pero el Señor me decía, pero hay algo dentro de ellos con lo cual luchan, batallan y los regresa a lo mismo. Hay una lucha interna entre el llamado y el propósito de Dios y algo dentro de ti que te jala, que te quiere llevar a regresar a lo mismo. Y hay una batalla interna que muchas veces no decimos, pero existe. Hay una batalla interna. Y el Señor me decía acerca de esta palabra tan fuerte. Y me decía, es que muchos conocen mi palabra, muchos conocen mis promesas y las saben de memoria y las recitan y las enseñan y las repiten. Y me decía el Señor, pero en lo oculto batallan.
conocer la palabra, pero en lo oculto hay una batalla. Así que te quiero decir algo. La máscara del religioso, como actúa esto, nos ponemos una careta de que todo está bien, de que no pasa nada. Pero la palabra dice que el corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado, no despreciará el Señor. El concepto del superhombre no existe para Dios. Lo que dice la palabra es que somos muy débiles. La carne es débil. Por eso la Biblia dice, bástate de mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Es bueno conocer la palabra de Dios, pero tenemos que conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Amén. Perdón por este ejemplo y cómo lo voy a usar, pero así me lo mostró el Señor. Si tú agarras un pez y lo sacas del agua, está saltando y se está moviendo porque quiere regresar al agua. Una vez agarré un pececillo de una pecera y lo puse así y lo agarraba y se me chispaba, se me resbalaba y se quería volver a meter al estanque. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y de acuerdo a su naturaleza es la atmósfera que busca. La naturaleza del pez es ser pez y por eso busca esa atmósfera. O como dice el proverbio y lo dice el apóstol Pedro, esto está fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, si la puerca lavada revolcarse en el cielo. ¿Por qué los puerquitos, por más que tú los lavas, les perfumas, les puedes poner saquito, un moñito, un sombrerito así de copa, para que se vea un puerquito muy elegante? Pero nada más te volteas y ya se están quitando todo y se están volviendo a meter al lodo. Les decía que un tiempo me tocó convivir con gente de Tabasco, de Macuspana. Ellos tenían puerquitos. Y luego se escapaban y andaban ahí, por más que los lavaban, se volvían a meter al lodo. ¿Por qué? Porque dentro de su naturaleza ellos necesitan esa humedad. Entonces tú puedes agarrar un puerquito, echarle perfume, ponerle smoking, ponerle su florecita y nomás te volteas y se va a volver a meter. Porque esa es su naturaleza y entonces busca esa atmósfera. Amén. Lo mismo con el pez. Y el Señor me decía, la única forma de que puedan cambiar de atmósfera es que cambien de naturaleza. Y me recordaba a mí el Señor de dónde me sacó. Yo tenía una naturaleza que dice la Biblia que es una naturaleza caída. Entonces, por más, y el Señor a mí me sacó de tomar, de drogas, de la maldad. Y por más que me regañaba mi mamá,
Nomás se daba la vuelta y yo ya andaba en el bar. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? Luego me dejaba encerrado, no dejaba las llaves. ¿Y saben qué hacía yo? Pues me saltaba. Me saltaba la reja para irme a tomar. Y mi mamá cambió la estrategia y dijo, ya sé, lo voy a dejar afuera. Así no se verá a tomar porque no va a tener cómo entrar. ¿Y saben qué hice? Me saltaba la reja y me metía. Era atlético. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? Cerró las puertas de la casa y las ventanas para que aunque me saltara la reja no pudiera entrar a la casa. ¿Y saben qué hacía yo? Quitaba los vidrios. Había unos vidrios que los quitaba y me metía por abajo. Me llevaron con un montón de psicólogos. Me llevaron al Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Y saben qué hacía yo? Volví a regresar al mundo. Porque mi naturaleza era esa, era una naturaleza caída. Y entonces yo buscaba la atmósfera donde yo me sentía cómodo, de acuerdo a mi naturaleza. Mira, amada iglesia, te puedo poner un guarura, puedo poner cámaras en tu casa, pero si tu naturaleza no ha cambiado, vas a buscar regresar a la atmósfera donde te sientes cómodo, cómoda. A mí ningún psicólogo me pudo ayudar, ningún psiquiatra me pudo ayudar. El medicamento psiquiátrico que me dieron no me pudo ayudar. Lo que pasó fue esto. Dice la palabra de Dios en Juan 3. Está hablando de Nicodemo. Y dice, vino Jesús de noche y le dijo, Nicodemo era un maestro de la ley, era un rabino, era un hombre culto que conocía las escrituras. Y viene al Señor Jesús de noche y le dice, Rabí. Rabí significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está revelando el Señor Jesús aquí? Lo mismo que te estoy diciendo. Llega Nicodemo, un experto de la ley, alguien que se juntaba con los renombrados de la época, un maestro de las Escrituras, que recitaba las Escrituras, y viene el Señor Jesús y le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que cambiar
de naturaleza. ¿Cuál es la única forma de que el puerquito deje de buscar el lodo? Le puedes poner bardas y va a saltar. Le puedes poner reja y se va a meter entre los bloques. No dejes que te duerman, hija. Hazte así en la nariz, mira. No dejes que te arrebaten la bendición. Puedes ponerle barda, le puedes poner reja, le puedes poner lo que sea. El puerquito va a saltar, va a hacer un hoyo, pero de que se escapa, se escapa. O lo puedes tener encerrado, pero a la primera que abra se va a escapar. ¿Cuál es la única forma de que el puerquito deje de buscar el lodo? Que deje de ser puerco. Si ese puerco es cambiada su naturaleza y es convertido en un pez, pues ya no va a buscar el lodo, va a buscar el agua. Si ese puerquito es cambiada su naturaleza y es convertido en un águila, ya no va a buscar el lodo, va a buscar las montañas altas. ¡Ah! Sí, si no se despiertan, los despiertan. ¡Ah! ¿Sí me explico? La única forma que busques una atmósfera diferente, un entorno diferente y que no regreses a lo mismo, es que la naturaleza sea cambiada. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Tú tienes una naturaleza, pero esa naturaleza es la que te lleva a caer. Entonces tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, el maestro de la ley, Nico, le dice, pero ¿cómo? Ya estoy grande. ¿Cómo me le puedo volver a meter a mi mamá? Ya no quepo. Y el Señor Jesús le dice, Nico, 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 Nico. ¡Ay, Nico! Siendo maestro de la ley no entiendes esto. Dice, no es que te vuelvas a meter al vientre de tu madre. Es que tienes que nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque dice el libro de Génesis que todo da fruto según su género. Si tú siembras una semilla de guayaba, ¿qué vas a tener? Si tú siembras una pera, una semilla de pera, ¿qué vas a tener? Pera. Si tú siembras una semilla de plátano, ¿qué vas a tener? Pero si tú siembras, si la semilla es del Espíritu Santo, ¿qué vas a tener? A Jesús. Amén. Porque la semilla de Jesús la puso el Espíritu Santo. Agarró una mujer que no había tenido relaciones, una virgen, a eso se refiere virgen, que no había conocido varón, y entonces le pone la semilla del Espíritu Santo y entonces engendra a Jesús. Que es lo mismo que le está diciendo el Señor Jesús ya grande a Nicodemo. Le dice, tienen que vivir lo que yo viví. Ustedes también tienen que ser engendrados por el Espíritu Santo para que puedan ser del Espíritu, para que puedan ser como yo, porque Dios es Espíritu y es vida. La única forma de ser como Jesús es ser engendrado por aquel que lo engendró a Él.
Y es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo tiene que hacerte de nuevo. A mí nadie me puede ayudar. Yo no podía cambiar. Y me decían, ¿qué no entiendes? ¿Que te quieres matar? Y yo con la razón decía, sí entiendo. Y sentía culpa unos días, pero regresaba a lo mismo. A vivir alcoholizado, atormentado, triste, deprimido, con odio. Hasta que llegó un día que tuve que morir. Para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber muerte primero. Me acuerdo un día que ya no aguantaba y estando en mi casa, estaba alcoholizado, y empecé a azotarme contra la pared, mi cabeza, a ver si algo se reventaba, pero mi cabeza es dura, nada se reventaba. Un gran cráneo me dio Dios, todo eso. Gracias a Dios. Y ese día dije, ya no quiero vivir. Así que abrí el balcón, ahí donde estaba mi cuarto, y estaba buscando cómo aventarme. Y dije, tengo que caer de cabeza para morir bien, si no voy a quedar mal. Y cuando estaba viendo cómo aventarme, listo para terminar con mi vida, en ese momento volteé al cielo y le dije, Dios, yo no sé si existes. Yo no te conozco. Pero si existes, ayúdame, por favor. Esa fue mi primera oración. Nadie me enseñó. Esa fue mi primera oración. Me entró un sueño, no me hice daño, me quedé dormido. Y al día siguiente, justo al día siguiente, una persona a tocar a mi puerta y me llevó a un lugar donde yo conocí a Jesús por primera vez. Y cuando estaba en ese lugar, yo no sentía nada. Yo solo sentía odio y ganas de burlarme. No entendía por qué, pero solo me daba placer todo el mal que había hecho, ¿sabes? La Biblia dice que la maldad cauteriza la conciencia. Mi conciencia estaba cauterizada, no sentía. Hasta que me levanté a golpear a una persona, me libré encima para golpear a un viejito, para escaparme de ese lugar. Y en eso sentí como me pegaron atrás de las rodillas y caí al suelo. Nadie me tocó. Pero cuando caí al suelo, sentí la muerte. Sentía que me moría y empecé a ver muchas fotos como de mi vida. Y fue como si me quitaran una venda y no podía respirar. Y empecé a llorar. Según yo pasaron minutos. Reaccioné hasta el día siguiente. Pero cuando todo eso pasó, de repente vi la luz y vi a Jesús y me dijo, te estaba esperando.
Y ese día nací de nuevo. Algo pasó en mí. Mi naturaleza cambió. Ya no podía estar con la gente que antes estaba. Ya no podía soportar ni siquiera oler el alcohol. Nunca me volví a drogar. Mi naturaleza había cambiado. Ya no estaba a gusto donde antes me sentía a gusto con las personas de antes. Ya no encajaba. Sentía que me ahogaba. Sentía que era como un pez que me habían sacado del agua y que me ahogaba. Y yo tenía que regresar a donde yo me sentía a gusto. Me hice bien llorón. Yo nunca lloraba, y ahora lloraba y lloraba. Y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Había nacido de nuevo. Y ni cuenta me di. De ahí ya nadie me tenía que perseguir para que no me fuera al bar. Eso. Ahora me desaparecía días, pero para ir a servir a Dios, para ir a ayudar a gente. Estaba ávido por su palabra. Nadie nos predicó de Dios a nosotros. La pastora y yo éramos novios, nadie nos predicó de Dios. Empecé a soñar. Y un día fuimos a tocar a una congregación. ¡Sí, diga! Aquí conocen a Dios. ¡Sí! ¿Nos lo pueden presentar? Estamos ocupados, estamos en junta de líderes, vénganse el domingo. Bueno. El domingo íbamos. Y ahora me decían, ¿qué te pasa? ¿Te la quieres pasar sirviendo? ¿Te la quieres pasar escuchando alabanzas? Ya no escuchas música grosera, ahora pura alabanza. Ahora quieres orar, quieres leer la Biblia. O sea, ¿qué te pasó? Yo no podía explicarlo, simplemente. Si no estaba en las cosas del Señor, sentía que me ahogaba. Sentía que moría. Sentía que me secaba. A la pastora y a mí nunca nos invitaron a un grupo de servidores ni nada. Como sentíamos que nos ahogábamos y no estábamos con el Señor, íbamos solitos allá a la congregación. Hola, ¿no hay algo que podamos hacer? No, ya hay unos servidores establecidos. Yo traigo mi escoba. No habrá chance. Sí, pasen, mira. Y así empezamos a ir los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Ahí nos la pasábamos. Un día le dije al pastor, oiga, deme chance de quedarme aquí. ¿Cómo? Sí, le digo, voy a ayunar así sin comida pura. Unos 7 días, deme chance. Dice, pero tú eres nuevo. Digo, sí, pero siento que me muero si no estoy con mi Señor. Cuando la naturaleza cambia, tienes que buscar tu atmósfera. Me habían puesto
puesto bronquios en lugar de pulmones, ya solo me sentía bien en las profundidades del agua, ya solo me sentía bien en las profundidades de su presencia. Y es lo que le dice justamente el Señor Jesús a Nicodemo. Es que tienes que nacer de nuevo. Porque el que nace del Espíritu es Espíritu y se goza en las cosas del Espíritu y no soporta las cosas de la carne, porque el Espíritu y la carne se oponen, son contrarios. Y el viernes me sorprendí porque vi esto. En 1 de Samuel 10, del 10 al 1, había un hombre ordinario llamado Saúl. Y un día, por instrucción de Dios, va el profeta Samuel al encuentro de Saúl, porque Dios tenía un propósito para Saúl. Lo iba a poner como rey de su pueblo. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios es tan bueno que Él mismo sale a tu encuentro. Ese día en mi cuarto, Jesús fue a mi encuentro. Yo no lo busqué a Él, Él me encontró a mí y fue a mi encuentro. Los que conforme a su propósito somos llamados, el Señor Jesús va a tu encuentro. Así como salió al encuentro de este hombre Saúl. Pero tienes que entender algo. Una jarra, hija, por favor. O un recipiente. Miren, esta botella tiene un diseño, tiene una naturaleza, tiene una forma, porque conforme a su diseño cumple su propósito. Su propósito es que sirva para tomar agua. Pero si su diseño es dañado, alteraste el propósito, alteraste el diseño y por ende afectaste el propósito. ¿Cuánta agua creen que ahora le pueda caber? Quizá le quepa un poco de agua, pero no conforme a su diseño y su propósito, porque el diseño fue alterado. Si antes le entraba 750 mililitros, ahorita quizás le entren 50, porque el diseño fue alterado. Eso es lo que pasó con tu diseño y con mi diseño. Dios nos hizo con un diseño a su imagen y semejanza. Pero la maldad y la corrupción lo que hicieron fue mira, alterar el diseño. Ahora quiero que entiendas algo. Hay palabra logos y palabra rema. Préstame otra botella. Ay, ya.
cuando la palabra logos tú la lees, la entiendes racionalmente, la recitas racionalmente. Pero la palabra rema es cuando no solo la lees, sino esa palabra entra, corta, te pega, llega hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, parte de las coyunturas, llega hasta el espíritu. Y esa palabra se te hace viva, se te hace revelada. Es la diferencia entre conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Entonces quiero decir claro, tu diseño fue alterado. Y si es alterado el diseño, es alterado el propósito. Y hay mucha gente que en palabra logos entienden y recitan y dicen, pero el Señor Jesús pagó por mis pecados y Él restauró todas las cosas. Y ciertamente el libro de Apocalipsis dice que restauró el diseño y las facultades que se nos habían dado en el libro de Génesis, de sojuzgar, multiplicar, fructificar, gobernar. Gracias al sacrificio de Jesús, las tenemos de vuelta porque Él restauró el diseño. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que fuimos puestos como reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué hay tanta gente que acepta a Jesús? Tanta gente que se congrega, tanta gente que entiende racionalmente lo que te acabo de decir, pero siguen así. Racionalmente entienden y recitan lo que te acabo de decir, pero su diseño en la realidad está así. Porque esa palabra, logos, tiene que ser rema. O sea, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y lo que hace es que esa palabra la mete dentro de ti, la incrusta dentro de ti y empieza a haber un cambio genético en ti, algo que no entiendes, algo que te da vueltas, es un fuego. Yo sentía que me volvía loco. Sí, me volví loco por Jesús. Cuando la palabra se te hace rema, lo que hace la palabra en ti es esto. Empieza a restaurar el diseño. Pero no solo lo restaura, no es como que te den hojalatería y pintura. Te hacen de nuevo. Te hacen de nuevo. Pero tienes que entender que el proceso para que te hagan de nuevo duele. ¿Por qué? Porque para hacer de nuevo esta botella ya no hay de otra más que meterla al fuego, derretirla, deshacerla y volverla a hacer. Así somos nosotros como barro en las manos del alfarero. Por eso yo le decía, Señor, aunque duele, vuélveme a hacer de nuevo, vuélveme a hacer de nuevo, vuélveme a hacer de nuevo. Porque cuando Él restaura el diseño y te da una nueva naturaleza, entonces te restaura la naturaleza que tenías, la que Él te dio. Y entonces restaura el diseño y puedes cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que te conviertes en un recipiente de su gloria. Te conviertes en un templo del Espíritu Santo. Te conviertes en un contenedor de su presencia. Y cuando te conviertes en un contenedor de su presencia, el pueblo hambriento y sediento puede beber del agua que Él pone en ti.
está regido por nuestros sentidos. Está a nivel del alma, donde están tus pensamientos, tus emociones, tu inteligencia, tu voluntad. Pero está a nivel del espíritu. Este cambio tiene que ser a nivel espíritu, porque el espíritu de Dios le habla a tu espíritu de hombre. La Biblia dice: ¿quién conocerá las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? ¿Y quién conocerá las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? No es aprendértelo y recitarlo a nivel alma, a nivel pensamiento, a nivel aprendizaje. Es que tiene que haber esa restauración, ese impacto a nivel genético, espiritual. Tiene que ser a nivel espíritu. Sin embargo, lo que estorbó al Señor Jesús es lo que le estorbó en aquel tiempo. Llegó con la gente que conocía la palabra y empieza a hablar con ellos, y ellos lo resisten porque le dicen: ¿tú quién eres? Y nosotros somos expertos, somos maestros de la palabra, conocemos la palabra. Y él les dice: ustedes son esclavos. Dice: ¿cómo nos dices esclavos si somos libres? Somos hijos de Abraham, traemos la genealogía, tenemos la ley, tenemos los profetas. Y el Señor Jesús les dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes no hacen más que las obras de vuestro padre, el diablo. Una de las cosas que resiste al Espíritu de Dios es la religión. La religión no es de Dios y resiste y contrista al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el religioso cree que ya lo sabe, porque el religioso cree que ya llegó. El religioso es como aquel que va al doctor, está haciendo fila, y cuando por fin le toca su turno, se sienta enfrente del médico y le dice al médico: ¿qué tiene? Nada, yo estoy perfecto. Sí, pero ¿a qué vino el médico? Nada, yo nomás, nada, yo estoy perfecto. Y entonces el médico le dice: bueno, pues entonces, ¿cómo le voy a dar un antídoto si usted está bien? Órale. Eso hace la religión. Llegan con el Señor y si crees que ya lo sabes, entonces no vas a preguntar. Y si crees que ya lo conoces, entonces no lo vas a contemplar. ¿Sí me explico? Te doy un consejo: cuando te presentes con el Señor, con tu Padre, nosotros lo que hacemos es que llegamos y le decimos: Señor, aquí estamos tus niños, los más pequeños. Yo no entiendo nada, por favor explícame, así, con palitos, con bolitas, así. Yo no entiendo. Ahorita del doctorado en teología que estoy haciendo, yo llego y digo: Señor, no entiendo esto. Por favor, revélame tu palabra. De repente, si te place, te abre el entendimiento. Ahora, miren lo que pasó con esto. Ya estamos terminando. Tomando Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado.
Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. El profeta, a ver, este hombre ordinario Saúl tenía un propósito conforme a Dios. Y el Señor manda a un siervo suyo, manda a un profeta y le da instrucciones precisas de lo que tiene que hacer. Amén. 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 ¿Y dónde le dice que tiene que ir? A Betel. ¿Dónde era Betel? Fue aquel lugar donde Jacob tuvo un sueño y vio un portal del cielo, una puerta del cielo abierta, y que ahí subían y bajaban ángeles de Dios. Y dijo, ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, ciertamente su presencia está ahí. Amén. Amén. ¿Y a dónde manda el Señor a Saúl? A que busque su presencia. A Betel. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que Dios te mandó hoy aquí? ¿Por qué crees que Dios te mandó a Betel? Por lo siguiente, mira. Los cuales luego de que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Qué dice? Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué le está diciendo? Lo mismo que dijo el Señor Jesús. Tenía que ser cambiado en otra naturaleza. El Espíritu de Dios tenía que venir sobre de él para que fuera mudado en otro hombre, que es lo mismo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. Ya no lo enseñaba la pastora el día viernes, Azu. Cuando estaba ahí sentado dije, Azu, uno se emociona, hermano, uno se emociona. Azu, sí lo tengo que decir, porque me prendo. Miren, nos enseñaba la pastora el viernes. ¿Por qué Juan el Bautista era tan radical? O sea, Juan el Bautista andaba con pelo de camello en el desierto. Radicalísimo. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a oír la ira venidera? Del ancha está puesta la raíz. O sea, ese Juan veía a un pecador y ya estaba así con su hachita. Mira, por dentro. Vale, arrepiéntase, que si no. ¿Por qué era tan intenso? Porque el ángel Gabriel le profetiza a Zacarías que iba a ser lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo. ¡Asu! Y Zacarías no creyó y se quedó mudo. Cuidado con no creer. Un día vayas a llegar así. Ya voy a saber por qué. Te voy a decir qué pasó, mi Zacarías. Ese mi Zaca. Pero ese no es el punto. Eso le había dicho el ángel a Zacarías. Y uno dice, pero ¿en qué momento el Espíritu Santo llegó a Juan? A los 6 meses. Dice la Biblia que llega María con Jesús aquí. Y Jesús ya tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo engendró. Y entonces se presenta. Y Elizabeth, teniendo a Juan aquí, dice que el niño salta en su vientre. ¿Por qué? Porque en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, conforme estaba profetizando. Por eso Juan el Bautista era tan radical, tan lleno de fuego. Porque
que el Espíritu de Dios, desde que estaba en el vientre, usa al Señor Jesús para llenarlo, para bautizarlo. Amén, amén. ¿Eh? ¿Hubo alguien atrás que sí entendió la revelación? Amén. Hermano, los que no entendieron están como, hermano, Dios es bueno. ¿Por qué era tan radical, Juan? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué era tan radical Jesús lleno del Espíritu Santo? El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo y predicaba. Lo quisieron matar un día, le aventaron piedras, lo avientan para afuera, creían que estaba muerto. ¿Y qué hace ese apóstol Pablo? Ese Paul. Que se vuelve a meter a seguir predicando. Solo alguien lleno del Espíritu Santo hace eso. Amén. Ahora, fue lo mismo que le pasó a Saulo. Dice que serás mudado en otro hombre. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido esas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. O sea, el Señor nos esperó. Ahora Saúl dice, sí, profeta, se guarda la espada, le da la espada, ¡pum! Y el Espíritu Santo le muda el corazón. Así llaman a Dios. Era bien peleonero. Quería echarme a los golpes, ¡pum! Ahí me agarró Dios. ¿Por qué somos tan radicales como ese Juan? Ya, y si luego me ven con mi pelo de cabello, de camello, no se sorprendan que llegue con mi saco de pelo de camello. No se sorprendan. Porque aman el Espíritu Santo. Pero una vez que Él te muda en otro hombre, tienes que hacer tu parte. Tienes que seguir en una comunión con Él para que no te vuelvas a chatar, para que no te vuelvas a chachuchir, para que no te vuelvas a hacer vacina, pobre viejo. Tienes que avivar el fuego de Dios que está en ti. Hubo 2 hombres que el Señor mudó su corazón. Te voy a hablar de 2, ha habido varios, pero te voy a hablar de 2. Saúl y David. Saúl ese día fue mudado, pero prefirió agradar a los hombres. Y el Espíritu de Dios lo dejó. David fue lleno del Señor. Y un día David, que se equivoca, que mata, que adultera. La diferencia es que llega el profeta a confrontar a Saúl. Y Saúl dice, bueno, sí está bien, la presencia de Dios me deja, pero baja tú conmigo para que los hombres vean que estás conmigo. Y cuando el profeta Natán es enviado a confrontar a David, eso que es algo simplemente, David se postra y empieza a decir, en maldad que concibió mi mano, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y una sola cosa pidió David,
No pidió que el hijo no muriera. No pidió que la espada no estuviera en su casa. Una sola cosa pidió. Y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque atesoró la presencia de Dios, al Espíritu de Dios, sobre todo y sobre todos. Ese es el secreto. Por eso es que cuidamos tanto su presencia. De lo vil y lo menospreciado me sacó. De detrás de la majada. Por eso él le dijo: regáñame, exhórtame si es necesario, azótame, como dice tu palabra. Pero no me dejes. Nunca me dejes. Y cuido su presencia. Y cuidamos su amistad. Y le honramos. Cuidamos. Ha habido veces que me tengo que levantar de mesas. Que dicen: ya te crees el muy aleluya. Me dejan de hablar, pero digo: mira, prefiero que tú te entristezcas a entristecer a mi mejor amigo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. El viernes ya había terminado todo. Estaba hablando con un matrimonio. Y mientras estábamos ahí, el Espíritu Santo me habló y me dijo: entréguenme el pastorado. Hincado, yo le decía: tú eres el pastor. Es tu iglesia. Es tu ministerio. Te entrego el pastorado. Por eso lo hicimos, la pastoría. Y después de que el viernes hicimos eso y nadie supo, estaba aquí hablando con un matrimonio. Y de repente el Espíritu Santo llenó a aquel varón con el que estaba hablando. Llenó a aquel varón. Estábamos justo aquí. Vino sobre él. Empezó a llorar. Se postró. No podía parar de llorar. Ya nos íbamos según. Estuvimos como yo por una hora más, hora y media. Y yo, la verdad, creí que no nos íbamos a ir. No sabía qué hacer. Yo me quedé así. Luego me dicen: pastor, ¿y cómo sabía que iba a pasar eso? Pues yo ni sabía. El Espíritu Santo hace lo que quiere. Ya cuando vi que y el Señor me habló y me dijo: lo estoy mudando en otro hombre. Estoy cambiando el corazón. Yo me hice a un lado, me senté aquí, empecé a llorar y solo estaba de espectador con la pastora en las maravillas que el Señor hace. Y yo le decía: ay, Señor, lo que uno humanamente no pudo conseguir con ese en casi 2 años, tú en unos minutos le cambias el corazón.
Y le dije, Señor, yo renuncio. Tú eres el pastor, yo soy tu ayudante. Tú eres el pastor, mi esposa es la ayudante. Porque tú puedes cambiar la naturaleza. Tú puedes hacernos de nuevo. Y no sabía qué hacer. Estábamos así, aquí estaban todos los servidores y se me quedaban viendo como, ¿qué hacemos, pastor? Y yo les decía, pues, ¿qué me ven a mí? No sé. Y yo veía a la pastora y la pastora me decía, no sé. Digo, no sé qué hacer, él se está moviendo. Solo sé que no hay que honrar su presencia. No hay que contristarlo. Y en eso me fui para atrás porque cuido mucho que la gente no crea que somos nosotros. Cuidamos mucho que la gente vea claramente que es Él. Él es el pastor, nosotros los perros ovejeros. Y me fui para atrás, dije, Señor, nunca te robaremos tu gloria. Pero luego estaba atrás y dije, ¿o tengo que estar adelante? Señor, ¿qué quieres? Por favor. Y luego regresé aquí y dije, no, Señor, pero no quiero robar tu gloria. Voy otra vez para atrás. Y dije, Señor, ¿quieres que nos quedemos? ¿Qué quieres hacer? Por eso hace rato le pedí, le dije, Señor, somos tus niños. Por favor, háblanos aún más claramente. Dije, audiblemente, no queremos hacer otra cosa más que lo que tú digas. Y no me dijo, pero sí me dijo una cosa. Me dijo, esto que estoy haciendo con él, lo quiero hacer